Bueno, el Oeste Platense está con Cintia Mancilla, concejal del Frente de Todos en la Ciudad de La Plata. Vino a la redacción. Gracias por venir a nuestra casa. Por la invitación. Para conversar de algunas cosas, especialmente de los temas que quizás le pueden interesar a los vecinos y las vecinas platenses, como por ejemplo un tema que va a ser y que va a estar en agenda todo el tiempo, como es el transporte público, y que ha generado varios reclamos vecinales que este medio levantó y que vos también hiciste carne en un proyecto de resolución. Cintia, ¿no? ¿Cómo es? Sí, bueno, en principio yo creo que es un tema central el del transporte público porque en la ciudad tenemos alrededor de 1 millón de personas, ¿no? De habitantes. Si nosotros hacemos un cálculo general, son más de 900.000 personas, vecinos. Y 1/3 de la población de la ciudad usa el transporte público masivamente. Entonces hay un consumo general, pero además tenemos una de autos, un aumento de autos en términos generales en una ciudad que es impresionante, que hace que haya una congestión constante. Bueno, en el centro se ve muchísimo más, pero además tenemos el otro problema, que es que los barrios de la periferia no hay una interconectividad del transporte público necesariamente. Entonces te pasa como esto, digamos, como en el caso de Olmos, que porque el micro, digamos, ¿no? público, que es el oeste en este caso, que pedimos, digamos, un cambio de recorrido, por no hacer esas 10 cuadras deja a todo un barrio sin conectividad de transporte público y que tengan que utilizar nuevamente automóviles y demás. Además de que, bueno, tenemos la otra situación de que en la periferia también tenemos los barrios más vulnerables en términos económicos y que tampoco está el recurso para la utilización de transporte particular, de cada uno de los vecinos. Entonces, yo creo que el transporte público en la ciudad es un tema central y hay que ir en camino a poder generar, digamos, otro proceso de funcionamiento, con un aumento muy grande respecto a los recorridos del transporte público, a solucionar, digamos, de qué manera generamos un ambiente en que eso pueda suceder y que sea beneficioso para los vecinos, pero fundamentalmente porque tenemos que ir en camino hacia la reducción del transporte particular. Y para eso, si tenemos un mal funcionamiento del transporte público, es imposible realizarlo. En concreto, el proyecto plantea, bueno, como explicabas vos recién, que el recorrido del Oeste 10, que va hasta Olmos, haga un par de cuadras más, ¿no? ¿Cómo te llega esa demanda de los vecinos de la zona? Bueno, mira, en realidad nosotros tenemos y trabajamos muchísimo desde el bloque de concejales del Frente de Todos, pero también somos parte, digamos, de un espacio político de la ciudad, que es el Camino a la Victoria, junto a Victoria Tolosa Paz, trabajándolo. Y tenemos, digamos, en las diferentes localidades de la ciudad de La Plata, muchísimos compañeros que, además de ser parte de un proyecto político, trabajan en el territorio y después porque los vecinos se acercan al consejo y a la municipalidad. Si vos preguntás de mesa de entrada, bueno, capaz que no te lo dicen o sí, veámoslo, pero digo, hay una infinidad de reclamos de vecinos que se presentan todos los días en la municipalidad respecto a luminarias, basurales, cloacas y demás. Cuando nos llega el reclamo de Olmos, porque venimos trabajando muchísimo todo lo que es el tema de basurales en los barrios de la periferia, que es un problema muy grande, justo la sesión pasada del Consejo lo tratamos desde el bloque. También hicimos una reunión con algunos vecinos que viven en Barrio Nuevo, que es un barrio medianamente nuevo porque se creó hace más de 10 años, pero bueno, siguen con las mismas condiciones. Entonces, dentro de los reclamos estaba el reclamo de basura, pero lo que nos planteaban era esto, la no posibilidad de que pase, en principio, el colectivo por esa zona y caminar 15 cuadras para llevar a los chicos, qué sé yo, a la mañana, a la escuela, sin luminarias, con la inseguridad, bueno. La verdad es que hay como una relación entre cada una de las problemáticas que hacen a eso. Entonces, el proyecto particularmente tiene que ver con cómo hacemos para que brindemos una conectividad más fluida en el transporte público. En ese barrio, en el barrio La Emilia, en el barrio Cristo Rey, bueno, tenemos justo en esa ira de entre Olmos y Romeros una infinidad de barrios que son nuevos, pero están hace 10 años, que tienen las mismas problemáticas, ¿no? La falta de infraestructura en términos de calles, de cloacas, luminarias, pero fundamentalmente la llegada del transporte público o las calles para que eso suceda. Porque nosotros uno de los proyectos que presentamos tenía que ver con el recorrido en Olmos, que llegaba hasta ese barrio particularmente, y no quisimos avanzar más porque el resto, por más que lo necesite, no tiene las calles hechas para hacerlo. En ese sentido, este año es clave porque se puede empezar a pensar una licitación
que implique también la ampliación del transporte público en la Ciudad de La Plata después de 10 años. ¿Cómo se aborda eso desde el bloque? Eso es central porque, bueno, el último diseño de transporte público de la licitación, a lo que se llama licitación del transporte público, que va acompañado con un diseño general, una planificación del municipio diciendo, bueno, esta va a ser la propuesta de un plan estratégico de transporte público, presentar. La última presentación que se hizo en nuestro municipio, en la Ciudad de La Plata, fue en el 2002. En el 2002 hace el diseño original, que es el que tenemos hoy, de transporte público con la licitación, y se venció en el 2012. En el 2012, en ese momento, la gestión municipal de Pablo Obrera pide una prórroga de 10 años y este año se vence esa prórroga que se había pedido en su momento. Entonces este año en realidad es un año fundamental porque nos permite pensar y repensar nuevamente el diseño del transporte público, pero fundamentalmente la licitación también. Entonces lo que nosotros decimos, y es un poco también lo que ha dicho el intendente en el inicio de sesión, es que ellos vienen trabajando en un plan estratégico 2030 que contemplaría una propuesta en función del transporte público y también la situación de tierras en la ciudad, que sabemos que es otro de los temas muy importantes que estamos abordando y que son centrales. Lo cierto es que hasta el día de hoy no hay una propuesta, no sabemos dónde se está discutiendo eso. La verdad es que estamos pidiendo también desde el bloque y desde nuestro espacio político que haya una mesa de trabajo para discutir con esto. Porque lo cierto es que tenemos la posibilidad de poder discutirlo, aprovechando que se vence, digamos, este proceso licitatorio, pero fundamentalmente porque tenemos la posibilidad de discutir con los actores que realmente están involucrados. Porque una de las situaciones que nos pasa también, y que pasan un poco cuando vos te metés en las líneas del recorrido de las empresas de transporte, es la participación de las empresas de transporte, pero también de los choferes. Porque hay, obviamente, reconocer que hay personas jurídicas en función del sindicato de choferes y demás, que también están dentro, digamos, del proceso que se tiene que hacer para regular el transporte público. Lo mismo con la propuesta y el compromiso que había asumido María Bota el año pasado, en el marco también de una comisión de Hacienda y en el marco de la discusión de este plan estratégico, es realizar las mesas de consulta comunitarias. Que todavía no iniciaron. Que no iniciaron y tampoco se informa si está o no. Y lo que nos pasa es al revés, digamos, de este compromiso. En ese sentido, sostener una demanda acorde al nivel de población que hay en la Ciudad de La Plata ahora y que también ponerlo a la altura de lo que es una capital bonaerense, como capital bonaerense y demás, es ilógico pensar en la posibilidad de que la ampliación, la reestructuración del sistema de transporte público como lo conocemos hoy, implique el aumento de tarifa. Estarían abiertos desde el bloque, se discutió esa posibilidad de que una ampliación del transporte público, no sé, ya sea en Olmos, en Sicardi, en demás barrios que por ahí no llega hoy en día completamente el transporte público y los micros, que eso implique de alguna forma que suba la tarifa? Mira, la verdad es que se puede discutir todo. Lo que no nos puede pasar es que solamente se discuta la licitación y no hay una planificación de trasfondo, que esto te decía. O sea, hoy lo que nos pasa es que no sabemos en la medida de qué investigación, estado de situación, análisis, trabajo de consulta, las herramientas que tiene el municipio para hacerse, porque no están hechos, y tampoco el impacto, es imposible saber qué es lo que se necesita en tanto presupuesto. Entonces lo cierto es que vamos de cara a discutir una licitación sin discutir en principio qué es lo que queremos, o por lo menos el proyecto del intendente. El intendente fue electo y democráticamente en la ciudad, nosotros entendemos eso, respetamos el cargo que tiene, pero queremos saber qué proyecto tiene. No que nos hablen en un inicio de sesiones de proyectos que van a venir para la ciudad, que supuestamente se están pensando, pero que en lo cierto no está, porque el anuncio del Plan Estratégico 2030 es un documento con una serie de generalidades que no profundizan en absolutamente nada. Entonces, la cuestión del transporte entra ahí. Nosotros claramente, abiertos a la discusión de qué es lo que hay que hacer en función de que se beneficie eso, yo creo que estamos, y lo estamos como bloque, muchísimo más, y nosotros pensamos en que resolvemos el drama que es para un vecino de un barrio de la periferia como Olmos, como Romero, como Villa Elvira, como Sicardi. En realidad es un drama hoy, porque vos, para poder ir de un barrio a otro, necesariamente, en la mayoría de los casos, tenés que tomarte 2 micros, pero además pasar por el centro, seguramente. Entonces,
es inviable en términos de la gestión de tiempos, pero fundamentalmente también del gasto que hoy tiene un vecino cuando quiere, por ejemplo, trasladarse de Romero a Villa Elvira, ¿no? O de Romero a Olmos, a Villa Elvira. Digo, tenemos un nivel de problemas ahí que hay que meterse en la discusión. Nosotros lo que decimos es, necesitamos generar esas mesas, o por lo menos conocer una propuesta. O sea, que pongan en debate una propuesta pública, porque lo cierto es que necesitamos que sea público. Claro, Y que se discuta con los actores. Te llevo un poco más a tu rol como concejal en una instancia donde políticamente el Frente de Todos corre con desventaja en la ciudad de La Plata. ¿Cómo te encontrás en ese espacio? ¿Cómo lo habitas? Bueno, en principio, sí, como vos decías, hoy el oficialismo municipal tiene 14 concejales, lo que los pone en una situación de una mayoría automática, que nos genera, digamos, una imposibilidad del tratamiento de temas que nos interesan o a la hora de discutir esto, ¿no? Digo, el presupuesto inicial que se terminó votando en el Consejo, la rendición de cuenta y demás. Y lo cierto es que hoy lo que venimos realizando es un trabajo muy colectivo desde el bloque del Frente de Todos. Eso por suerte nos ha funcionado, y generando estrategias que tienen que ver con esto, con cómo hacemos para ir generando, en principio, las mesas de diálogo necesarias, porque lo que nosotros decimos es, no solamente salimos a hablar con los medios para decir lo que está mal en la ciudad, sino que acercamos propuestas. Hemos presentado varios proyectos de ordenanzas que tienen que ver con esto, con el transporte público, con la cuestión de tierras y demás, y también siendo el nexo en algunos casos de muchas de las instituciones de la ciudad para llevar algunas propuestas que en algunos casos suelen pasar, otras no. Y particularmente focalizándome en la situación que nos preocupa y que nos pasa, que es en la medida de el trabajo que hay que hacer en los barrios de la periferia para empezar a resolver, digamos, el problema social que tenemos, que es multidimensional, porque tenemos un problema general, fundamentalmente la pobreza en la ciudad de La Plata. O sea, nosotros cuando hablamos de la ciudad hablamos de una ciudad de clase media, pero en realidad tenemos más de 200 barrios populares y en algunos casos más de 100 asentamientos. Entonces estamos en una situación crítica social, y lo que por lo menos queremos hacer desde mi bancada, digo queremos hacer porque soy parte también de un equipo que trabaja en el municipio en ese sentido, es expresar esos reclamos de estos barrios de la ciudad, y también expresar esa otra planificación que hay que hacer. Y la idea es poder repartirnos las tareas. Sí, hoy por ejemplo yo soy parte también de la Comisión de Planeamiento y de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y voy a representar al bloque en el Consejo Local de Tierras, que desde ese lugar también estamos trabajando muchísimo con la provincia de Buenos Aires a través de Rubén Pascolini en la Dirección de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y estamos también direccionando de alguna manera el trabajo que se va a hacer en el proceso o en el proyecto de urbanización de explaneadores, que es la toma de los hornos. Entonces la verdad es que venimos repartiendo las tareas que tenemos, y hay grandes ejes que estamos trabajando, digo, ¿no? Luis va a estar más pendiente de todo lo que es ambiente en términos generales, pero lo cierto es que se comparte, digo, no hay un punto estático donde está. Sí, algunos tenemos y se aprovechan un perfil o un expertise en diferentes temas, que eso es central, digo, para el bloque, y nos enriquece muchísimo. Recién trajiste la toma de los hornos a la charla, vas a estar participando del Consejo Local de Tierras. ¿Cómo podemos abordar o qué se puede decir de todo lo que está pasando con ese tema? En principio, como aclarar un poco lo que sucedió en este último tiempo, porque también lo que nos pasa en la ciudad y un poco con la estrategia del oficialismo es que se desvirtúan los temas, ¿no? Entonces, de repente, un fallo que es un fallo que hay que verlo como una posibilidad para poder avanzar necesariamente a resolverle el problema a miles de familias que hoy Hablas del fallo del juez Ramos Padilla. Claro, del fallo del juez Ramos Padilla, que lo que plantea es que no hay, no se llevó a cabo un delito en todo lo que fue la toma de ese predio. Y lo que dice básicamente es que se instruye al Poder Ejecutivo provincial, nacional y municipal a generar las condiciones necesarias y las herramientas para empezar con el proyecto de urbanización. E insta a los poderes ejecutivos a que puedan llevar a cabo la obra.
Entonces ahí hubo toda una discusión muy fuerte, particularmente con Julio Garro y con el bloque de Juntos y el PRO en la Ciudad de La Plata, porque se mete en debate de una agenda pública la defensa de la propiedad privada, ¿no? Y hay que aclarar ahí, digo, todo lo que es el predio de Explaneadores, que donde está situada la toma en Los Hornos, son tierras nacionales, en principio. Y el Estado Nacional lo que está realizando y el proyecto que está caminándose con la provincia de Buenos Aires es que esas tierras en algún futuro se pueda hacer la agrimensura necesaria para entregar los terrenos a la gente que hoy está viviendo en ese lugar. Entonces lo cierto es que no tiene bollete, digamos, la discusión de Julio Garro y muchísimo menos el disparate que sucedió a posterior, que es la movilización provocada por el intendente Julio Garro y asusada por muchos de los delegados municipales e incluso con denuncias de algunos empleados municipales de la presión que se realizaba para que puedan ir a esa movilización, repudiando el fallo del juez Ramón Padilla. Me parece que marcó una agenda mediática por encima de lo que sucedía y de lo que sucede, ¿no? ¿Y qué sucede? Y lo que sucede hoy es que tenemos más de 1.200 familias que están viviendo en una situación muy vulnerable sin los servicios básicos y que necesitamos necesariamente avanzar con un proyecto de urbanización porque las familias ya están viviendo en ese lugar, ya hay edificación y hay que ponerse a trabajar. Y lo que sucedió es que al inicio del proyecto de urbanización que se empezó a trabajar con provincia, la municipalidad era parte de la mesa de trabajo. Y es más, obviamente la municipalidad cobra mayor importancia en un plan de urbanización de estas características porque es el poder que tiene, digamos, la mayor conectividad porque estás en el municipio, estás en el territorio, no provincia y no nación. Entonces, cuando la municipalidad se corre de esta mesa de trabajo, lo que hace es obturar la posibilidad de realizarlo y muchísimo más llevarlo a la justicia. Entonces, si hay un problema y que lo hay, y que una parte de ese predio es zona inundable, hay que trabajar para poder llevar a esas familias a otros lugares. Pero eso necesariamente se tiene que hacer en una mesa de trabajo. Lo que no nos puede pasar, que es un poco lo que discutíamos en la sesión anterior, es que nos corramos como municipio y no nos hagamos cargo de que tenemos más de 1.200 familias que están viviendo en un estado muy malo. ¿Por qué crees que Garro toma la decisión como líder de la municipalidad de desandar ese espacio? Mira, yo creo dos cosas. En principio, creo que cuando se inició la mesa de trabajo para trabajar sobre el proyecto de urbanización, que además presentó propuestas al municipio y demás, se votó por unanimidad la declaración de interés del proyecto. El bloque de Juntos votó a favor de una ordenanza que declaraba de interés municipal el proyecto urbanístico. Bueno, hubo todo un trabajo que se hizo en conjunto muy fuerte y que de repente haya cambiado ese eje no tiene que ver con una situación particular del trabajo que se venía haciendo, de las diferencias con provincia y demás, como tratan de decirlo, sino por una cuestión mediática. Porque cuando pasa la denuncia grande que se conoció y que todos conocimos por unos videos que andan dando vuelta acerca de la mesa judicial con empresarios del intendente Julio Garro, por el que está llamado a declarar, fue a declarar hace poquito nomás y seguramente se lo procese en una causa judicial, él desvirtuó la situación mediática y se subió sobre un discurso que tenía que ver ir en contra de las tomas particularmente y salir a hablar de la propiedad privada como tal. Entonces yo creo que la estrategia es poner una cortina de humo mediática en el marco de no hacerse cargo de su participación en una mesa empresarial judicial donde se perseguía sindicatos, ¿no? Una situación muy grave. Yo creo que tiene más que ver con eso, porque si no, no se entiende esto, ¿no? El que en un momento hayan estado trabajando conjuntamente con la provincia en este plan de urbanización, se hayan propuesto y se hayan hecho propuestas del Ejecutivo Municipal, se haya avanzado y de un día para otro declararon demencia, se corrieron de la mesa y dijeron estamos en contra. No se entiende, sino la verdad. ¿Hay como de alguna manera una respuesta o un vínculo con las personas que llevan esas demandas? Vos decís, hay algunos que llegan directamente al Consejo a reclamar, hay otros que por ahí, en función de las organizaciones con las que estoy coordinando en los barrios, llega la demanda. Si un vecino o una vecina quiere acercarte una propuesta, ¿cómo lo puede hacer?
Mira, en principio puede acercarse a la municipalidad y pedir entrar a verme al despacho, eso siempre está presente. Siempre hay gente en el despacho para atender al que quiera. Y después también los vecinos se acercan a mesa de entrada, digo, que es lo principal. Digo, cuando alguien quiere llegar a tener alguna conversación con el municipio, pasa por mesa de entradas del municipio. Lo que viene sucediendo es que no hay respuesta. O sea, hoy la mayoría de los reclamos que llegan a los despachos de muchos de los concejales de nuestro bloque tienen que ver con la no respuesta del municipio, porque hay un funcionamiento lamentable de lo que se recepciona como reclamo. Entonces, en principio, conseguir una audiencia con el intendente es imposible. Es más, nosotros no lo vemos al intendente trabajar nunca en el consejo. Lo cierto es que un vecino, si quiere tener una audiencia con el intendente, no está, digo, no existe esa posibilidad y no se resuelve el problema. Entonces tenemos una mesa de entrada recontracargada de reclamos de vecinos, de presentaciones y demás, y sin respuestas, digamos. Esos son los que después van a ir. Entonces, lo que nosotros hemos planteado tiene que ver con eso, digo, dejar la puerta abierta para que los reclamos puedan estar en muchos de los despachos de los concejales de nuestro bloque, pero fundamentalmente trabajar en la línea de la agenda que sí venimos teniendo de los problemas estructurales en los barrios de la periferia, porque más allá de los reclamos puntuales de servicios, cloacas y demás, sí tenemos problemas estructurales, y que eso necesariamente es una discusión política y de decisión política. Ya no es si funciona o no la burocracia municipal, los papeles, la presentación, sino tiene que ver con una falta de planificación y en algunos casos desidia total. Digo, como en el caso de la recolección de basura, o sea, nuestro municipio invierte más del 25% del presupuesto total del municipio en la empresa ESUR y algunos otros servicios de recolección de basura. Que es impresionante la cantidad de presupuesto que hoy destinamos a la recolección de basura, lo cual nos tendría que dejar en una condición donde la situación de recolección sea mucho mejor que la que estamos teniendo hoy. Hoy lo cierto es que tenemos problemas de recolección de basura que son alarmantes. Entonces estamos pidiendo también que el municipio lleve a cabo, digamos, las acciones que tiene que llevar a cabo. Si son multas a la empresa, digo, hay recorridos que la empresa ESUR plantea que se hacen de recolección que no se hacen. Digo, hay niveles de cotidianidad que no funcionan, y tenemos hoy un colapso enorme en los barrios de la ciudad de la recolección de residuos. Ni hablar acerca de la reutilización de los residuos, o sea, de la política de reciclado. O sea, tenemos como te decía, casi 1 millón de habitantes produciendo basura constantemente, y lo que logramos hacer un trabajo de reciclado es casi el 10% de eso que está. Entonces, tenemos una situación muy compleja, y esos temas estructurales son los que intentamos discutir, ¿no? Y hay ahí líneas muy claras a la hora de la licitación con la empresa de recolección de residuos, que el Estado municipal tiene que acceder a poder generar ese nivel de seguimientos, de multas, no podemos seguir pretendiendo que los proveedores de la municipalidad, que las empresas de recolección de residuos hagan lo que quieran y que desde el Estado municipal no se diga nada, ¿no? Claro, en esto del no decir nada y en esto que planteabas recién, que no se puede conseguir una audiencia con el intendente Julio Garro, si tuvieras la oportunidad de tener una audiencia con él o de que te dé una respuesta, ¿qué pregunta le harías? Hay un montón. Elegí una. No, en principio, ¿qué está pensando acerca de la planificación de la ciudad? Porque la verdad es que no se ve la planificación por ningún lado. O sea, y yo te puedo nombrar, así como te nombré la cuestión de la recolección de residuos en nuestra ciudad, de la producción de la basura, etcétera, te puedo nombrar educación, y es otro gran problema. La educación es un problema general a nivel nacional, y es un problema siempre, ¿no? Por diferentes situaciones, herramientas y circunstancias. En nuestra ciudad ni siquiera hay una planificación de cómo encarar que el servicio de SADE funcione correctamente. Y el municipio se deslinda todo el tiempo diciendo, bueno, es potestad de la provincia, potestad de la provincia. Lo cierto es que hoy está municipalizado el sistema de SADE, tenemos experiencia en otros municipios de la provincia de Buenos Aires que funciona muy bien,
y que no hay un seguimiento por parte del Estado municipal, o sea, porque hoy lo que se hace es, se dejan dar cosas porque vienen con una dinámica y no hay un seguimiento detrás. Hoy le preguntaría eso acerca de la planificación de la ciudad, no la tienen, y la verdad es que vos le preguntás a algún concejal, en este caso de Juntos, acerca, por ejemplo, digo, ¿no? de quién depende ciertos problemas en la ciudad y no lo saben, y hablas con Martiniano respecto a la situación de educación, ya sea la cuestión del SADE, los problemas que tuvimos con muchos proveedores del municipio respecto a la comida en mal estado que llegó en algunas escuelas, que es una situación gravísima, y no saben cómo responderte. Entonces, yo le preguntaría acerca de la planificación, realmente. Con este presente de la ciudad de La Plata y todas sus localidades que fuiste describiendo, ¿qué te preocupa y qué te motiva para pensar el futuro de la ciudad? No, en principio me preocupa esto, digo, ¿no? Que podamos realizar desde el municipio un proyecto, digamos, de planificado y trabajado de ciudad que integre, porque hoy tenemos una ciudad que tiene una desigualdad enorme. Si uno ve lo que sucede en el casco de la ciudad y lo que sucede en los barrios de la periferia, hay una diferencia abismal en términos generales, digo, ¿no? El acceso a la educación, a la salud. Pero fundamentalmente no hay una integralidad de la ciudad. Entonces, lo que no podemos hacer es seguir pensando que la ciudad de La Plata es solamente el casco urbano o el casco histórico de la ciudad y seguir negando lo que nos sucede alrededor. Entonces, la verdad es que lo que sí me preocupa muchísimo es que logremos ese nivel de integralidad, que construyamos una ciudad más inclusiva, sea la gestión que esté en el gobierno municipal, porque necesitamos recuperar algo que hace tiempo no está, que es que los proyectos de ciudad sigan más allá de los gobiernos particulares y partidarios. Entonces, me preocupa muchísimo que no se está abordando esa situación, porque uno, digo, para poder solucionar un problema, primero hay que reconocer que hay un problema. Entonces, cuando no se reconoce que tenemos un problema gigante que tiene que ver que no estamos llegando a incluir a la mayor cantidad de las personas que habitan en nuestra ciudad, bueno, es un problema enorme. Y después, digo, porque necesariamente nosotros sí creemos que necesitamos generar ese proyecto de ciudad con una postura y una decisión política, porque ahí sí, y en esto, digamos, soy siempre muy insistente, que es que no es lo mismo el pensamiento político de lo que hoy representa Juntos y el PRO, que lo representamos desde el área del peronismo, desde el campo nacional y popular, que tenemos otra mirada acerca de qué es el rol que tiene que ocupar una intendencia municipal. Esa mirada es tu motivación. Y esa mirada es mi motivación porque creo que hay posibilidades de hacerse, ¿no? Hacerse a nivel nacional, provincial. Nosotros tenemos el desafío, además de ser gobierno nacional y provincial, con muchas dificultades después de lo que fueron esos 4 años terribles de Mauricio Macri y los 2 años de pandemia, que estamos intentando generar esas condiciones para que vaya en crecimiento la economía en términos generales, pero también de empezar a generar que esos derechos que fueron negados y que se suprimieron durante los 4 años de Macri vuelvan a estar. Bueno, nos ha costado un montón, genera muchas discusiones, tenemos nuestras discusiones internas, pero tenemos el proyecto político de poder generar un Estado nacional y provincial que esté pensando de cara a la gente, digo, ¿no? Y en la ciudad creo que es posible, digo, porque tenemos las condiciones de hacerlo, porque es una ciudad riquísima en herramientas. O sea, vos tenés la Universidad Nacional de La Plata, tenés una carga enorme en el sistema sanitario de los hospitales provinciales, que por suerte existen en nuestra ciudad, porque la pandemia y el manejo de la pandemia por parte del intendente fue terrible, pero tenemos las condiciones de poder hacerlo. Y estamos desperdiciando una posibilidad enorme porque esas condiciones no las tienen otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esa es mi motivación. Bueno, muchas gracias, Cintia, por venir. Ustedes.